Bueno, retomando el último video que ya fue hace bastante tiempo, pues nosotros ya haciendo la consulta de los servicios, ¿cierto? En nuestro backend ya podíamos obtener la lista de tweets, ¿cierto? Para las cuales aquí me trae un total de 100 tweets y ahora lo que procedemos es a mostrar en pantalla pues todos estos resultados. ¿Listo? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos aquí a app component y vamos a crear entonces el atributo de la clase tweets, que es de tipo any, o es un array, ¿sí? Que inicialmente está vacío. Ya cuando aquí me llega la información, pues yo estoy obteniendo estas dos llavecitas, data response, y acá está la información de los estados. Entonces yo voy a decir que acá que this.tweets es igual a data.data.statuses. ¿Listo? De esta forma pues yo ya estoy asignando a tweets toda la información referente a los tweets que me están llegando. Y ahora en app component, entonces aquí yo voy a crear un contenedor de tipo row, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es mostrar la información de cada tweet. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lo que nos toca ahora es mostrar la información. Entonces, yo voy a poner acá las grillas. Entonces, di punto. Entonces, cuando es ya pequeño, pues en una pantalla chica va a ser de ancho 12, perdón. Listo, cuando es pequeña, pues la vamos también a dejar de 12. Cuando estamos en una pantalla de tamaño medio, pues la vamos a dejar de 4. Y esta sería como la forma de decir, bueno, aquí ya tengo mis grillas. Y listo, yo voy a poner acá como un texto de prueba. Entonces, etiqueta P que diga este es un tweet. Listo. Y de esa forma ya nosotros podríamos acá entonces hacer un ng-for. Entonces aquí sería for let tweet of tweets. Listo. Entonces aquí se supone que ya yo podría ver la cantidad de elementos. Data. Perdón, aquí me está llegando es... Ah, ok, listo. Es que estaba confundido. Vale. Entonces aquí me llega data directamente, que ya es el array, ¿cierto? En el onInit. Entonces, claro, en el onInit yo estoy obteniendo los tweets recientes. Ya cuando yo doy una búsqueda, pues entonces ahí sí me llega la otra estructura. Por ejemplo, si yo pongo acá Bogotá y le digo aquí clic en el botón, entonces ahí sí ya me llega con esta otra estructura, que eso ya ahorita lo ponemos aquí. Entonces, para obtener acá la lista, ¿cierto? Entonces aquí sería simplemente data.data. ¿Listo? De esta forma ya creo que podríamos ver la información de los tweets. Listo. Aquí ya me aparece la lista de todos los tweets que yo tengo, ¿cierto? Y si yo acá hiciera la consulta, ¿cierto? Que ya es poniendo una palabra clave en el buscador, entonces yo voy a poner acá entonces que this.tweets es igual a data.data.statuses. Listo. Ya de esa forma entonces tweets va a obtener la información de cualquiera de estas dos funciones, ya para obtener los tweets recientes o para obtener los tweets de acuerdo a la palabra que yo escribo acá. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues acá lo que estamos haciendo es básicamente como
poner como un texto, ¿cierto? Pero pues ahí tiene que ir toda la información de los tweets. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear, entonces ng generate component, ¿cierto? Vamos a mirar aquí la estructura de los tweets. Entonces, yo voy a poner ahí en la misma raíz tweet, que es el individual. Y le vamos aquí decir que me omita los archivos de prueba. ¿Listo? Entonces acá ya debería crearme el componente. Listo. Entonces, si miramos acá, acá pues ya está creado nuestra carpeta que se llama tweet, ¿cierto? Y acá pues ya tenemos que ir poniendo toda la información que vaya asociada a ese tweet. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear entonces un contenedor de tipo card, ¿sí? Que es el que se usa en Bootstrap, y aquí yo le voy a decir div.cardBody. ¿Listo? Entonces acá ya podríamos poner pues como el contenido, ¿sí? De el contenido de qué, pues de cada tweet que me llega. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a hacer que la imagen quede como al lado izquierdo, ¿sí? Y al lado derecho, pues que ya quede la información referente pues al nombre de usuario de Twitter, y también pues como el nick que ellos tienen. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a crear div.row, ¿sí? Y en este lo que voy a hacer entonces es crear un div de ancho 4 y otro de 8 de ancho. ¿Listo? Entonces de esta forma yo aquí voy a poner la imagen del usuario, y en el otro lado pues ya voy a poner la otra información. Entonces aquí ¿qué información yo estoy recibiendo? Entonces si se fijan, tenemos que buscar la imagen del usuario. Entonces buscamos acá ver retweet con user. Aquí está la información del usuario, ¿sí? Entonces aquí pues ya vamos a poder ver, digamos, cuál es la URL de la imagen del usuario y ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar profile image URL, ¿sí? Esta de acá, y yo voy a decirle aquí que bueno, vamos a crear la etiqueta imagen, ¿cierto? Que tiene un source, y acá entonces hacemos un binding, ¿cierto? Y acá yo voy a crear a tweet, ¿cierto? .user. La imagen como tal, ¿sí? Y aquí en la clase vamos a poner card.img. ¿Listo? De esa forma pues ya vamos a obtener ahí lo del usuario, y acá yo voy a crear una etiqueta h5 que tenga la información del nombre del usuario. Entonces aquí yo voy a escribir tweet.user, ¿cierto? Y vamos a buscar entonces, aquí debe haber name, ¿cierto? Entonces aquí se cable noticias, entonces name. Listo. Y otra etiqueta más pequeñita, h6, que entonces aquí le vamos a poner un class, ¿cierto? Entonces aquí car subtitle margin bottom que sea 2,
y el text mute, que es el que me lo pone así como grisecito, ¿cierto? Aquí vamos a poner pues el arroba, ¿cierto? Y aquí vamos a poner entonces el screen name, que es el que es este acá mismo, cable noticias. Entonces, screen name, ¿cierto? Viene así, pero con raya al piso. Y acá lo mismo, entonces, tweet.user. ¿Sí? Nosotros aquí pues estamos poniendo arbitrariamente tweet, ¿cierto? Pero pues nosotros en este momento no sabemos quién es tweet, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en nuestro app component, ¿cierto? Acá, entonces yo voy a llamar a app tweet, ¿cierto? Que es básicamente el selector de este componente acá, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues aquí a app tweet, ¿cierto? Entonces yo voy a llamar a tweet, ¿cierto? Que hace referencia a la información que va a estar acá, ¿sí? Y yo le voy a decir a qué es igual esto. Pues esto es igual a este tweet, ¿cierto? Que es el que yo estoy recorriendo ahí en el array, ¿sí? Y entonces, cuando yo pongo tweet acá, ¿sí? Lo que va a entender Angular es que él va a buscar una propiedad llamada tweet en su clase, ¿sí? En la clase de app. No va a estar buscando, digamos, alguna que esté o que haga referencia al componente de acá. Entonces, para solucionar eso, lo que vamos a crear es una variable usando el decorator de input, ¿cierto? Y la vamos a llamar tweet, que va a hacer referencia a este de acá, ¿sí? Es decir, que nosotros le estamos inyectando este valor, se lo estamos inyectando a esta propiedad que hace parte de este componente, ¿sí? Por el momento le voy a poner que es de tipo any, ¿sí? Para que me acepte cualquier valor como tal, ¿listo? Entonces acá yo le voy a decir guardar todo. A ver cómo se comporta esto. Y listo. Entonces, si pueden ver, aquí pues ya se ve la imagen como tal y pues se ve básicamente la información de los nombres de usuario y eso. ¿Listo? ¿Cuál es el caso particular acá? Pues que, bueno, ya si yo agrandara esto, tocaría ver cómo se comporta el responsive. ¿Listo? Obviamente hay como textos más grandes que otros, ¿cierto? Y eso pues va a hacer que algunos contenedores queden más altos que otros. Entonces pues eso también lo vamos a ir solucionando. ¿Listo? Entonces acá ya lo que nos queda es hacer como un poquito la separación entre cada elemento, ¿cierto? Entonces ya en un momento pues vamos a resolver eso. Bueno, entonces para arreglar acá el problema, ¿sí? Si ustedes se fijan, pues hay algunos puntos en que unas columnas son más altas que las otras, ¿sí? Dependiendo del tipo de pantalla. Pues si yo pongo esto más ancho, pues ya el texto se acomoda y quedarían todos como con la misma altura, ¿listo? Pero pues van a haber puntos en los que esto pues ya no se vea de una manera pues simétrica en el sentido de las alturas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es inspeccionar el elemento para ir a arreglar eso. Entonces, yo tengo acá, a ver, los elementos, ¿cierto? Aquí tengo mi cardbody y aquí está pues el contenedor que hace referencia al contenedor del tweet como tal, ¿sí? Yo voy a ponerle aquí sobre el LG, donde dice call LG cuadro, para que me aplique los cambios sobre todos, pues ya que todos poseen la misma clase. ¿Listo? Entonces aquí yo le voy a poner un margin button y le voy a poner 10px.
Entonces, si se dan cuenta, ya hay una separación entre cada uno en la lista, ¿cierto? Y me faltaría entonces ya cuadrar el contenido de cada uno. Entonces yo voy a ir aquí a mi clase card, ¿cierto? Y yo le voy a poner que la altura va a ser de un 100%. Entonces, si se fijan, ya todos los tweets están a una misma altura, ¿cierto? Sin importar que el contenido de uno u otro sea más grande, porque pues la altura de toda la fila va a ir en función del elemento más alto. ¿Listo? Entonces, ya haciendo esto, pues ya lo que tenemos que hacer es simplemente acá modificar los estilos y las clases. Bueno, aquí está, entonces, que tenía todo esto aquí pequeño. Y bueno, entonces yo voy a ir acá, ¿a dónde? A este tweet, ¿cierto? Y acá, entonces, al car, ¿cierto? Le voy a aplicar unos estilos. Entonces yo le voy a decir que la altura es de un 100%, ¿cierto? Y la otra que iba a hacer era poner también pues que el ancho fuese de un 100%, ¿sí? Para que ellos también ocupen todo el ancho del contenedor como tal. ¿Listo? Y lo que me falta entonces es ahora aquí en app, ¿sí? En app component, ¿cierto? Acá aplicar un estilo, ¿cierto? Que va a ser un margin bottom. Nosotros habíamos escrito que de 10px, ¿cierto? Y si ya guardamos cambios, entonces aquí ya deberíamos poder ver la información como tal de los tweets ya separaditos y más ordenados. ¿Listo? Entonces, ya en este sentido, entonces ya tenemos acá como un orden. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar como una especie de separador dentro de la información del tweet. Entonces acá lo que vamos a hacer es que después de row vamos a escribir un hr, ¿cierto? Y acá entonces lo que vamos a hacer es ya como tal escribir el texto del tweet, ¿cierto? Pero que no se va a visualizar todo aún. Es decir, entonces yo le voy a decir aquí que es de class, ¿cómo es? Car text, ¿sí? Y acá entonces yo lo que voy a hacer es agarrar al tweet, ¿cierto? Que me está llegando, punto full text, ¿sí? Entonces acá raya el piso, full text, y vamos a aplicar un substring, ¿cierto? Y le vamos a decir que me agarre solamente los primeros 20 caracteres. ¿Listo? Entonces de esta forma, y acá vamos a poner al final unos puntos suspensivos para que quede como si el texto continuara, y nosotros lo que vamos también a hacer es agregar un botoncito que diga ver más, y ahí sí me muestre todo el contenido del tweet como tal. ¿Listo? Entonces aquí ya guardando los cambios, entonces ya podríamos ver que está agarrando, pues digamos, los primeros 20 elementos, ¿sí? Incluso pues nosotros podríamos pues agarrar un poquito más, digamos, a ver, unos 25 o unos 30, ¿sí? Para que se vea un poquito como más el texto, y listo. Entonces ahí ya se está viendo pues un poquito más de la información, y pues nosotros pues vamos a poner ahí de igual forma que se pueda ver más el contenido, ¿cierto? Listo, entonces de esta forma pues ya nosotros estamos visualizando pues los tweets, ya va agarrando como forma los estilos, ¿cierto? La visualización de los elementos. Entonces
ya a continuación lo que vamos a hacer es ya, digamos, poder mostrar la totalidad del tweet o ocultarlo en el caso de que no queramos ver todo el contenido. Entonces eso lo vamos a dejar para el siguiente video.